Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les quiero dar la bienvenida a nuestro ciclo de entrevistas. En este caso, la entrevista es sobre la filiación adoptiva desde una perspectiva convencional. La entrevistada es la doctora María Victoria Jalil Manfroni, y como siempre en esta temática, nuestro entrevistador es Ezequiel Cook, que es director de la revista de Derecho de Niñez, Familia y Violencia de Género de Juris. Les cuento un poco de la protagonista, Victoria. Ella es abogada, asesora letrada de niñez, adolescencia, violencia familiar y género del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Docente por concurso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba y docente invitada en la carrera de especialización de Derecho Procesal dictada por la Universidad de Córdoba y en la maestría de Derecho Procesal de la Universidad Empresarial Siglo XXI. Dicho esto, les voy a hacer lugar para que puedan hablar. A ver si puedo activar el audio. Ahí pueden activar el audio. Ezequiel, Victoria. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola Federico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola doctora Jalil, ¿cómo le va? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, la verdad que es un honor para mí poder entrevistarte. Es una persona que quiero mucho, que aprecio mucho, que trabajamos juntos, así que estoy muy contento por poder charlar con vos de este tema, que es un tema muy sensible, que despierta muchas dudas, que se habla bastante, pero a veces no tenemos claridad en algunos puntos, así que bueno, vamos a darle un tinte práctico a la charla y bueno, vamos a ir desarrollando algunos tópicos que más o menos estuvimos viendo antes de comenzar la entrevista. Dale. Yo ahora me voy a silenciar. Antes de comenzarles, como siempre, les aviso, al final hay un espacio de preguntas. Tratamos que sean mediante el chat. Y bueno, también estamos en Facebook Live, así que los que están viéndonos en Facebook pueden comentar ahí la pregunta y yo la transmito. Pero bueno, ahora me silencio y los dejo con la entrevista. Que lo disfruten. Bueno, te damos nuevamente la bienvenida, doctora Jalil. Gracias, muchas gracias, Ese. La verdad que para mí es un honor estar acompañándote en este ciclo de entrevista a vos y a Microjuris. La verdad que es un tema súper necesario de que se hable, porque a la modificación del Código Civil en el 2015, donde ha hecho una modificación importante, una transformación importante con respecto a la adopción, la verdad que es importante que se hable para que se conozcan estos derechos. Totalmente. Si te parece, damos comienzo con la primera pregunta. Sí, perfecto. Bueno, la primera pregunta es respecto a que explique brevemente cuál es el transitar jurídico que debe llevarse a cabo previamente al inicio de la adopción. Bueno, lo primero que yo quiero decir, como el título de la entrevista lo dice, desde una perspectiva convencional hay dos tópicos, digamos, dos bases nodales que tiene la adopción después de la convención y con el nuevo Código Civil. La primera, el interés superior del niño. O sea, es el primer tópico convencional que siempre se tiene que tener en cuenta al momento de resolver estas cuestiones. O sea, que el niño primero, el niño es el protagonista, por un lado, pero el otro lado el derecho que tiene de vivir en familia. Todos los que trabajamos en la temática decimos que buscamos familias para niños, digamos, no niños para familias. En realidad acá la prioridad es el niño. Y dentro de sus derechos, que la misma convención lo establece, el derecho de vivir en una familia. Y lo interesante es que no se distingue si la familia biológica o la familia adoptiva o, digamos, el concepto de familia en sentido amplio, ¿sí? Por eso es un derecho humano fundamental y básico y entiendo que debe ser respetado siempre a rajatabla en cuanto al niño no pueda permanecer en su familia de origen. Y esto lo enlazo un poquito con lo que vos contaste. Es una figura subsidiaria la adopción. ¿Qué quiere decir esto?
que al haberse derogado la posibilidad que tenían los padres de hacer una entrega directa, como era en el Código Civil anterior, que se hacía mediante escribano público o cualquier otro medio por oficial público, imagínense que es como si estábamos transfiriendo una casa. O sea, era un espanto, o sea, simbólicamente era un horror, inclusive era un vestigio del derecho romano donde los padres eran dueños de los hijos. No sé si ustedes se acuerdan cuando hemos estudiado en la facultad que hasta los podían vender, matar, tenían una disposición como si fueran una cosa de los hijos. Esto es lo que se quiso evitar, y especialmente después del antecedente Fornerón, donde la Argentina fue condenada, la Corte Interamericana nos condenó por no haber cumplimentado todos los derechos básicos de una niña que fue entregada por una mamá, y hubo un papá que le luchó desde el primer momento que se enteró para recuperar a la niña, y quizás no a ella, porque había pasado mucho tiempo, pero sí el vínculo con ella. Argentina tuvo que pagar una indemnización por responsabilidad internacional, justamente por no haber estado acorde a las garantías constitucionales de la niña en vivir en familia, y de este papá que había reclamado casi inmediatamente desde que se enteró de su existencia. Y estoy hablando de a menos de un año de nacimiento, no estoy hablando que se enteró luego de 15 años que ya la niña estaba viviendo con una familia adoptiva. En realidad fue inmediato, y ahí empezó su lucha. Entonces, esto viene a colación que es una figura subsidiaria, es decir, el juez competente puede dictaminar una adoptabilidad o declarar la adoptabilidad una vez que se han agotado todas las alternativas posibles dentro de la familia o inclusive de la comunidad. El mismo código establece que está prohibido otorgar la adopción cuando hay un miembro de la comunidad o un referente afectivo del niño al quien se le puede otorgar otra figura como la guarda, la tutela o la delegación por responsabilidad parental. Entonces, bueno, me parece que esto es, digamos, un norte, que es un antes y un después del 2015, donde, bueno, se establece la subsidiariedad, es decir, el padre y la madre ya no tienen la posibilidad de otorgar la adopción, sino que es un juez que tiene que declarar la situación de adoptabilidad a pedido del órgano administrativo, que en Córdoba es la SENAF, la Secretaría de la Niñez, previo a un proceso que se llama control de legalidad, y que tiene todas las garantías, donde los papás tienen abogado, la posibilidad de un abogado gratuito si no tienen medios económicos, se dan una serie, es un plazo, hay un plazo determinado, y una vez que se agotan todas esas alternativas, cuando la autoridad de aplicación entiende que ya no hay posibilidad de retorno del niño a su familia de origen, ahí sí recién dictamina la adoptabilidad. Y el juez la resuelve, porque siempre tiene que ser judicial. Digamos, está prohibida cualquier tipo de resolución administrativa de adoptabilidad, sino que tiene que tener las garantías que da el Poder Judicial, digamos. Dijiste recién y contestaste la segunda pregunta que te iba a hacer ahora, pero te la hago porque quería hacer un poquito de hincapié en esta cuestión que dice, también habla del referente afectivo del niño, y te completo y te lo leo al penúltimo párrafo del 607, para saber tu opinión en lo que refiere a, dice que la declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o referente efectivo del niño o adolescente ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado al interés de este. Si nos podés profundizar un poquito en qué entendemos por referente efectivo del niño o adolescente a la luz de la socioafectividad. Yo entiendo que el código ha tratado de ser lo más estricto posible en la temática de la adopción, justamente para evitar desmanes que se hicieron en otras épocas, ¿sí? No nos olvidemos que tenemos nosotros una historia muy cruel con respecto a los hijos de las personas, de los desaparecidos, con las apropiaciones, donde se hacían adopciones supuestamente legales, y no lo eran claramente, no solo apropiaciones ni inscripciones incorrectas con supresión de estado civil, ¿no? Se hicieron adopciones jurídicamente legales en un gobierno de facto. Entonces creo que entre esa historia y las historias posteriores, que todos sabemos, donde ha habido situaciones de abusos con respecto a la pobreza, es decir, saber que hay una familia que tiene una cantidad de hijos que no puede mantener y ofrecerle dinero para poder adoptar, y entonces ahí estos papás podían ir a cualquier oficial público y otorgar una adopción, ¿me entiendes? Entonces creo que el código
ha sido en ese sentido muy estricto, el legislador quiso ser muy estricto en este sentido, entonces fíjate que quiere que la adopción sea la última ratio. Pero ¿qué sucede? La realidad excede la ley. Entonces, a veces hay situaciones donde hay un referente afectivo que es verdad, pero que no alcanza con la figura de la guarda o la delegación de responsabilidad parental. Entonces, vos, la adopción, al crear vínculos jurídicos con el niño, no solo son vínculos jurídicos, emocionales, desde de lo afectivo, sino también patrimoniales. O sea, el niño muchas veces lo pones en una mejor situación para su futuro en cuanto a la posibilidad de ser heredero, o sea, porque siempre hablamos de lo afectivo, pero hay también un contenido patrimonial en cuanto a mejorar su situación. Ojo, quiero ser clara de esto. Entonces, en una familia hay un montón de hermanos, ese niño no tiene ningún derecho patrimonial, está en peor situación que otros, no sé si me entiendes. En el mismo grupo plena la posibilidad de el mantenimiento de vínculo con los hermanos, la posibilidad de mantener vínculos con algunos miembros de la familia. Ya no es esa adopción donde se cortaba todo, inclusive el niño te puede mantener su apellido de origen y adherir el apellido adoptivo. Entonces, la verdad que a mi criterio es un instituto sumamente que se ha flexibilizado tremendamente. Tal es así que acuérdense que hasta hace unos años atrás de decir que alguien era adoptado era una capiti diminucio, era una cosa que no era escondido, era algo oscuro, y hoy, al contrario, es obligatorio revelar la identidad, es obligatorio revelar los orígenes biológicos, el niño hasta tiene la posibilidad de una acción autónoma para conocer sus orígenes, especialmente por situaciones médicas, ya sea o adoptado o por técnicas de la TRA, ¿no? De la inseminación artificial. A veces cuando hay un donante heterólogo está la posibilidad de conocer el donante, no solo los efectos de poder tener algún método paliativo de una enfermedad, ¿no? Cuando es genética la enfermedad. Pero en la adopción pasaría lo mismo, conocer los orígenes a veces con fundamentos médicos. Y poder saber si hay una enfermedad genética, poder que tenga cura o tratamiento. Entonces, bueno, esto es lo que yo digo, me parece que es fantástico cómo se abrió el juego, ¿sí? Con un abanico de posibilidades distintas y no tan cerrado, tan poco flexible, sino abriéndolo a las distintas necesidades del niño. Coincido plenamente con usted, doctora. Le quería comentar para que sepa que hay mucha gente viéndonos, escuchándonos. Está abierto el Facebook Live. Hay gente de distintas partes del país, inclusive algunas personas de otras partes de otros países. Acá nos aporta Silvia Alonso, nos dice, perdón, quedó pendiente el segundo tópico. Dijiste primero interés superior del niño, niña y adolescente, y el segundo, el derecho a vivir en familia. Le contamos ahí a Silvia que sí lo dijo. Pero si querés acotar algo más sobre eso. No, del interés superior, a ver, el interés superior es como un gran postulado, ¿no? Cada uno con diferentes interpretaciones lo puede llenar como quiere y eso en algún punto es peligroso. Por eso hay que ser muy cuidadoso. Lo que se entiende es que el interés superior del niño siempre va a tender a la vida en familia y a su familia biológica y de origen. Entonces, digamos, cuando por el interés superior no sea aconsejable porque vulneraciones de derechos constantes con su familia de origen, ahí recién subsidiariamente se opta por la familia adoptiva como una opción para ese niño, ¿sí? Pero Ezequiel, vos lo sabés muy bien porque trabajamos en el fuero, que hay niños que no quieren ser adoptados, porque a partir de los 10 años es obligatorio el consentimiento del niño. Por lo tanto, el consentimiento, bueno, hay dudas si ese consentimiento es con abogado, sin abogado, eso después lo podemos conversar. Pero lo cierto es que a partir de esa edad, de algún grado de discernimiento el código le da. Fíjate que en realidad el discernimiento está previsto para los actos lícitos a partir de los 13 años. El mismo código lo establece. Y acá baja y dice que el niño de 10 años debe prestar su expreso consentimiento de ser adoptado por esa familia que se presenta, es decir, los tiene que conocer y tiene que prestar su consentimiento. Por eso es interesante mirar el protagonismo que tiene el niño, ¿no? De cuanto antes era un objeto de protección donde nada podía decir ni expresarse, hoy tiene que dar su expreso consentimiento a partir de esa edad.
Entonces, bueno, este interés superior, ¿cómo lo llenamos? ¿Qué concepto le damos? Bueno, va a ser en cada caso. Es un postulado genérico que hay que verlo en cada caso concreto de acuerdo a la realidad que rodea al niño. Digamos, el interés va a ser distinto, inclusive la jurisprudencia ha dicho que los grupos de hermanos de una misma familia pueden tener diferentes derechos, superiores intereses, digamos. No es común a todo el grupo, sino que es individual de cada niño. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Acá te comento que esta cuestión última que has dicho, bueno, despierta mucho interés y algunas preguntas, pero vamos a ir desarrollando algunas de las otras preguntas que tenemos para ya dejar algunas de las preguntitas estas que nos están haciendo para el último. Te quería preguntar, y para que le comentes a los asistentes, ¿en qué consiste propiamente dicho el juicio de adopción? Bueno, el juicio de adopción es un juicio accesorio derivado de una guarda adoptiva y previo de un control de legalidad. Eso es importante saberlo, son todos juicios anexos o conexos, porque el nuevo paradigma establece que la declaración de adoptabilidad la dictamina la CENAF, pero la resuelve el juez, ¿sí? De niñez, adolescencia y violencia familiar y género en Córdoba, y el juez de familia en otras partes del país donde se aplica la 26061, porque en Córdoba tenemos fuero propio, digamos, un fuero específico de niñez, ¿cierto? Entonces, una vez que el juez declara la adoptabilidad, ya la CENAF se corre, deja de tomar participación y empieza ya todo un recorrido judicial donde se abre la guarda adoptiva. Una vez elegido las carpetas con los matrimonios posibles, se llena una ficha del niño, se manda el registro único de adoptantes, donde ellos van a facilitarle al juez las postulaciones, quienes estarían inscritos para este niño. ¿Por qué? Porque hay subregistro, esto es importante saberlo. Hay para bebés uno, para niños con grupos de hermanos otro. Acuérdense que si bien el interés de cada niño es individual, siempre se prioriza el grupo de hermanos que viva juntos, o por lo menos que las dos familias que se deseleccionen para dos grupos de hermanos distintos, porque a veces son 9, 8 hermanos, y es difícil que una sola familia se lleve tanta cantidad de niños, entonces a veces se los disgrega, pero con la condición que las familias tengan vínculo entre sí, por ejemplo, para que estos hermanos se sigan visitando, se sigan viendo y sigan compartiendo, aunque no puedan convivir por una cuestión, bueno, a veces hasta económica, de que no hay familias para tantos niños juntos, ¿no? Entonces, una vez que se selecciona el matrimonio según el subregistro, porque hay subregistro para niños con HIV o con enfermedades neurológicas graves, para grupos de hermanos, para mayores de 3 años, para mayores de 10 años, y así sucesivamente, se establece a partir de ahí la selección del matrimonio, y el juez entrevista al matrimonio, y se da la posibilidad, y se empieza una revinculación. Una vez que se selecciona el matrimonio, comienza una revinculación. Si el niño está en una familia de acogimiento, se hace una forma paulatina para que vaya conociendo al matrimonio. Es divino porque los chicos eligen su familia, en eso son tan hermosos, porque en la familia de acogimiento a veces no dura ni la revinculación, a veces dura un día. O sea, el niño lo ven un día, el otro día lo llevan a pasear, o a tomar el té o a comer algo, como para compartir fuera del grupo de la familia de acogimiento, y ya no se quiere volver, se quiere quedar a dormir con su familia adoptiva. Es muy interesante porque cada niño reacciona de modo diferente, pero eso también depende de la colaboración de la familia de acogimiento, ¿no? Porque si la familia no permite el desprendimiento y hace todo un acting a veces bueno, es difícil que el niño se pueda adaptar a la familia adoptiva en definitiva. Yo de todos modos quiero decir esto: un niño que está mucho tiempo en una familia de acogimiento, no hay ninguna posibilidad de revinculación tan fácil con una familia adoptiva. Por eso los tiempos que tenemos que manejar tienen que ser rápidos, o sea, escuetos, porque, a ver, estamos hablando de personas, no de cosas. Entonces, si vamos al paradigma del sujeto de derecho y no el objeto de protección, tenemos que recordar que son personas todo el tiempo, aunque sean pequeñas, aunque a veces no pueden expresar su voluntad, son personas, y que el apego en los primeros meses de vida es muy importante. Por eso los tiempos apremian cuando se trata de niños de cualquier edad, pero ni hablar de niños pequeños, ¿no? Y bueno, una vez que
este proceso se da, se otorga la guarda adoptiva, pasa un tiempo de adaptación y de integración donde el equipo especial hace los informes correspondientes, y ya al último se da la guarda adoptiva, que es el puntapié inicial para el juicio de adopción. ¿Sí? Así que, bueno, es un procedimiento que tiene su tiempo. Y si nos podés comentar, una vez que se insta esta demanda de adopción, ¿de qué trata ese juicio de adopción en pocas palabras? Perfecto, se presenta una demanda, nosotros los letrados gratuitos también tenemos competencia en adopción para aquellas personas que no tienen medios para iniciar el trámite. ¿Cuándo son personas que no tienen medios? Quiero ser claro en esto, porque a veces la persona es una persona de clase media trabajadora, que no tiene grandes ingresos económicos, y muchas veces recibe un niño con alguna discapacidad que requiere un tratamiento que es costoso. Entonces, si bien una de las cosas que se valora es la idoneidad material, económica de la familia adoptiva, a veces, bueno, claramente hay familias de clase media que no son millonarias o ricas, no podrían adoptar nunca. Entonces, como a veces es costoso un procedimiento, tiene la posibilidad de tener un abogado gratuito y que inicie el trámite de adopción. Y cuando se inicia el trámite, hay que presentar la demanda, hay que presentar la copia de la guarda adoptiva y la copia de la sentencia que declara la adoptabilidad del niño. ¿Sí? Que eso pide copia certificada al juzgado que dictó la adoptabilidad. Y todos los requisitos propios que requieren, les cuento, Córdoba no tiene una ley propia, es un procedimiento que está casi replicado del Código Civil y Comercial, y un poco ayornado con algunas prácticas consuetudinarias de los juzgados. Entonces, por ejemplo, se pide obviamente que certificado de conducta, certificado de deudores morosos alimentarios, alguien que debe cuota alimentaria obviamente que no podría adoptar, bueno, recibo de sueldo, o certificado de ingreso, certificado de domicilio, si sos conviviente, constancia de convivencia, si sos... miren, los otros días me hicieron una consulta, es un matrimonio, en realidad es una relación homoparental, que el que adopta es uno de la pareja, que en realidad todavía no tienen ni 2 años de convivencia. Entonces dice, ¿y él podría la pareja adoptar? Bueno, el código nos pone un límite, que son 2 años de convivencia es mínimo. Tampoco al niño le podemos generar vínculos jurídicos con todo el mundo. O sea, si esta persona, ¿qué se entiende? Bueno, ¿cuándo hay convivencia estable? Bueno, mínimo 2 años. Porque si no, mañana me engancho con otra persona y me pongo en novio, y también va a querer sumarse al plan de socioafectividad con este niño. No sé si me entienden. Si al niño le queremos dar estabilidad, tampoco puede un día porque estoy con uno de novio, mañana estoy con otro, y entonces todos van a querer adoptar. No, tiene que ser un plan de familiar estable, ¿sí? No se trata por la orientación de la pareja para nada. Lo que sí se trata es dar estabilidad al niño, que sea una relación medianamente permanente en el tiempo, ¿sí? Porque ya si el niño es declarado en adoptabilidad porque su familia de origen defeccionó en sus obligaciones, tampoco lo vamos a poner en una situación donde su vulnerabilidad en la inestabilidad afectiva también le genere afecciones. Entonces hay que ser, a ver, todos podemos ser padres biológicos, en principio, ¿cierto? Todos podríamos concebir, engendrar y tener hijos naturalmente. O de última, si tenemos medio económico, una buena obra social, podemos hacer una fecundación asistida. Ahora bien, cuando hay una infertilidad estructural, es decir, cuando no se puede de ninguna manera y se acude a la adopción, bueno, los padres adoptivos son 20 veces más mirados que los padres biológicos, porque nadie te controla cómo vas a ser de bueno o de malo, cuántos exámenes tenés que pasar para ser padre biológico. Todos podemos ser potencialmente. En cambio, cuando sos papá adoptivo, bueno, hay una mirada mucho más profunda, ¿sí? Y yo entiendo que así sea porque el Estado te hace padre, en realidad, de alguna manera, donde hay un niño en situación de vulnerabilidad, donde tiene que buscarse la mejor familia para él. Entonces es entendible que haya tanta exigencia en relación a estos adultos que van a ser los papás con filiación adoptiva de estos niños, ¿sí? Clarísimo, cómo nos explicaste todo lo que refiere
a lo que es la declaración de adoptabilidad, lo que es la guarda preadoptiva, cómo es el trámite de adopción, y bueno, y los distintos requisitos que conlleva lo que es esta demanda propiamente dicha. Te quería preguntar, al comienzo de tu exposición, nos hablaste un poquito de las guardas de hecho, las del 611, y quería leerte puntualmente el último párrafo del artículo 611, que ha traído mucha discusión desde la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Puntualmente, ese último párrafo dice: ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental deben ser considerados a los fines de la adopción. Ya algo nos has dejado dicho con la cuestión de que tenemos que ampliar un poquito el espectro y tenemos que ser más flexibles, pero bueno, quería saber tu opinión sobre este párrafo. Está muteada la doctora. ¿Te habrás muteado sin querer? Ahí está, ahí estoy. Ahí está, perfecto. Ahí estoy. Gracias. Mira, la guarda de hecho bajo ningún punto de vista, o sea, está prohibida porque se puede dar absolutamente a confusiones, esto que yo conté recién. Muchas familias iban a lugares pobres de la Argentina y trataban de, a través de medios económicos, influenciar. Entonces la verdad que me parece que es peligroso eso. Por eso para mí la guarda de hecho está bien combatirla de alguna manera, ¿sí? Pero es importante entender que los otros acepciones del 611 sí podrían tener una interpretación un poco más flexible, ¿sí? No ser tan estrictos en las interpretaciones. De hecho, hace poquito me invitaron a participar en un proyecto de investigación de la doctora Marisa Herrera, donde justamente se está viendo la reforma del 611, porque se entiende que es muy estricto. Es demasiado estricto y no le da la posibilidad al juez de tener mayor flexibilidad. Guarda de hecho, casi seguro que estoy de acuerdo que no, que hay que mantenerlo. En los otros supuestos es para revisar. Clarísimo, doctora. Un poco hemos hablado a lo largo de esta exposición, ya casi llegando a los últimos minutitos, de lo que es este fenómeno de la pluriparentalidad, que hoy en día cada vez lo vemos con más frecuencia. Entonces te quería preguntar si entendés que el fenómeno de la pluriparentalidad puede estar presente en la filiación adoptiva, y si así lo consideras, ¿de qué manera? Sí, hay antecedentes, en realidad hay antecedentes donde el niño, suele suceder que el niño convive durante un tiempo digamos, con los guardadores originarios, y a veces esas personas se separan de hecho, y se incorpora otra persona dentro de la familia, que es como el padre afín. Sería exactamente la misma figura que el padre afín que establece el Código Civil. Entonces me parece que todo lo que sume afectos, para mí es correcto. Mientras eso no sea dañino para el niño, y mientras estos adultos sean adultos responsables y sean adultos, como la palabra lo dice, es decir, personas que no comiencen con rivalidades o con inconvenientes o con tironeos del mismo niño, yo considero que todo lo que sume afecto y sume derechos está muy bien. Totalmente, yo considero lo mismo. Hay veces que en estas situaciones tan particulares el dogma deberíamos, no sé si dejarlo de lado, pero ser un poquito más flexibles, siempre y cuando la situación no contraríe principios constitucionales convencionales. Tenemos que estar a la situación específica del caso, y siempre tener como norte, como lo dijiste vos al comienzo, el interés superior del niño, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Me estoy iluminando un poco más porque me veo un poco oscura. Ahí está. Ahí está. No, se te ve bien, doctora. Otra de las preguntas que habíamos pensado para vos, y un poco has hablado cuando trajiste a colación lo de Fornerón, si para vos se cumple con el plazo razonable previsto por la Convención Americana de Derechos Humanos en todo lo que son las acciones de adopción, conforme a tu experiencia en la práctica. Mira, el plazo razonable también es un precepto que no se sabe cuál es. Porque ¿cuál Sí. es el plazo? Viste que es como que hay que verlo en cada caso. Totalmente.
Dos cosas quiero decir. Primero, tenemos un desfasaje. El Código Civil habla de 6 meses, es decir, un plazo de 180 días como máximo para que la autoridad administrativa dictamine la adoptabilidad. Todos sabemos que en 6 meses una familia que estructuralmente está dañada le es muy difícil lograr poder revertir situaciones graves. Entonces, si estamos hablando de una familia donde los padres tienen un problema de adicción, ¿cierto? Y tarda un tratamiento de adicción mínimo, le dan en 3 meses un turno para atenderlos, entonces es ridículo pensar que en 6 meses una familia puede recuperar situaciones de gravedad o de vulnerabilidad. ¿Me entiendes lo que te digo? Perfecto. El plazo no es ordenatorio. Dice 6 meses porque quiso poner un plazo mínimo, pero por ejemplo hoy tenemos desvirtuado ese plazo con respecto a la ley 9944, que habla de 1 año y medio. Estamos 1 año de más desfasado con lo que el Código Civil establece, ¿sí? Entonces, bueno, el plazo razonable. Bueno, ¿cuánto un niño puede esperar también de que su familia se recupere? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cuánto puede esperar? Entonces, lo que no quiere el código, digamos el legislador, lo que no quiso, es que niños se pasaran años esperando una resolución sobre su situación jurídica, o institucionalizados, o con familias de hecho, ¿sí? Sin que se pudiera realmente regularizar su situación. Entonces, ni 1 año y medio, ni 6 meses, ese sería ni extendernos tanto, ni tan poco, porque a veces tenemos que dar el tiempo y el espacio que las familias logran recuperarse. Estamos hablando de familias con situaciones complejas, ¿no? Entonces, que no es de un día para el otro, donde están rodeadas de otras cuestiones, de delincuencia, de adicciones, también de pobreza, claramente de falta de acceso a algunas oportunidades. Entonces, bueno, ¿cómo compatibilizamos una situación estructural? Porque Argentina tiene una situación compleja a nivel de pobreza, y ya vamos a ver con el censo cuál va a ser la estadística final en cuanto a la situación, y eso repercute 100% en la vulnerabilidad de los niños. Entonces, ¿cómo armonizamos estas situaciones estructurales de la Argentina con la situación de niños que merecen tener una vida en familia, ¿no? Me parece que en ese juego es donde el juez tiene que, en una tarea muy difícil, tiene que tratar de resolver. De todos modos, el proceso de adopción no es el problemático, porque el proceso de adopción, una vez que está la guardia adoptiva, ya el niño está con una familia, y esa familia, la tendencia es que sea su familia por una filiación adoptiva o un vínculo adoptivo. El problema es antes, ¿entendés? El problema es hasta que se llega a la situación de adoptabilidad. Ese es el plazo razonable que tenemos que revisar. No cuando el niño ya está en una familia, que es una cuestión de tiempo y de algunas de trámites administrativos hasta que termine la adopción con una sentencia, ¿sí? Totalmente. Doctora, te pregunto porque ya se ha visto en precedentes judiciales y conforme las 100 reglas de Brasilia, te quería preguntar si para vos es necesario oralizar los procesos de adopción o no. Mira, se está haciendo, se está oralizando, porque la sentencia es como pasa en penal, viste que se da la condena y después se leen los fundamentos más adelante, digamos. Es Sí. medio parecido, se está haciendo el proceso de adopción. Hay algunos juzgados en Córdoba que ya lo están oralizando. Me parece que es una buena opción oralizarlo. La audiencia de vista de causa, que es la última, es una audiencia oral, donde está todo, está el asesor de niñez, el abogado del niño, si el niño tiene edad y grado de madurez, el fiscal de familia, todos los testigos. Es una audiencia única que se toma durante toda una mañana, y al final de esa audiencia hay juzgados que ya resuelven la adopción, porque ya tienen todo, pero en realidad, a ver, si vos me preguntás a mí, es hermosa, es un momento muy lindo de nuestro trabajo, porque es donde se materializa un derecho simbólico que ahora es jurídico, ¿sí? Pero no tiene ninguna implicancia jurídica en relación al niño en cuanto a apurar situaciones cuando el niño está previo a la declaración de adoptabilidad. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí. O sea, está buenísimo, y está bueno que el niño tenga su situación jurídica resuelta en un solo día prácticamente, pero en realidad es la frutilla de la torta de un proceso que viene de hace mucho tiempo. El que a mí me preocupa
verdad los tiempos del proceso previo a la declaración de adoptabilidad, que son los que veo que son más difíciles de contener en cuanto a la rapidez de esos tiempos. Sin lugar a duda, porque además también obviamente interviene el órgano administrativo y el órgano judicial, y toda esa cuestión de la intervención de ambos órganos a veces puede hacer que tarden un poco más los procesos, ¿no? Totalmente, totalmente. Te quería preguntar, en tu rol de defensora pública e integrante del Ministerio de la Defensa, ¿cómo debe llevarse a cabo el rol del abogado de niños, niñas y adolescentes, que en algún momento lo han tenido, y a tenor de una de las preguntas que nos hacen uno de los asistentes, y del Ministerio Público Complementario en estos procesos de adopción? Bueno, son funciones totalmente disímiles. El abogado del niño es un abogado patrocinante como cualquier otro abogado, defiende los intereses de su cliente y necesita directivas claras del cliente para poder defender esa postura o esa pretensión, ¿sí? Yo como abogado del niño, me pareciera bien o mal lo que el niño pensaba para su futuro desde una mirada adultocéntrica, no importaba eso. Yo tenía que defender y postularme de acuerdo a los intereses que ese niño me expresaba. En cambio, el representante complementario del 103, que es importante porque la adopción es principal, es el representante principal porque hay un interés contrapuesto con los papás. Justamente, si ya no te olvides que la declaración de adoptabilidad implica la pérdida de la responsabilidad parental, por lo tanto el niño, el único representante genuino que tiene en el proceso, es el representante complementario, que en realidad es principal. Es principal, tal cual, coincido. Exactamente. Entonces, ante esta situación, es una responsabilidad muy grande, porque vos pensás que es la voz del niño y es quien va a velar porque su interés superior realmente se cumpla en el proceso. No es poco la función del representante complementario. Y bueno, yo creo que digamos, son figuras disímiles. Una es una figura de un abogado con respecto a su cliente, y otra es una figura que tiene que ver con la digamos, con cuidar el interés superior, inclusive a pesar del niño y de su voluntad, porque no nos olvidemos el derecho a ser oído, obviamente, y que su voluntad sea preferentemente tenida en cuenta. Hay que respetarlo a rajatabla en la medida que esa voluntad no sea perjudicial para él. Eso sí, cuando hablamos de un bebé, no hay voluntad de expresión posible, porque un niño, un bebito no sabe expresarse, no sabe hablar. No nos olvidemos que dentro de la forma de comunicación de los niños tenemos que ver otras opciones. Hay niños pequeños que requieren, se pueden comunicar a través de dibujos, a través de diferentes maneras que hay que tenerlo en cuenta como forma simbólica de comunicación. Coincido plenamente. Acá el doctor Manuel García nos pregunta, dice, no está regulado el tema del abogado del niño, no sé de qué provincia puede llegar a ser Manuel, a los fines de resguardar el interés del niño, nos dice. Perdón, ese no te escuché. No, te decía que Manuel García, el doctor García, acá nos aporta, no sé de qué provincia será él, pero nos pone, no está regulado el tema del abogado del niño, nos hace como una pregunta, y después nos aporta, dice, para resguardar el interés del niño. Sí, en realidad el abogado del niño en Córdoba está regulado, no sé de dónde será el doctor, hace ya 2 años que está regulada la ley, y esto digamos, nos ha interpelado a todos al mismo Ministerio de Justicia de Córdoba, donde es el que se hace cargo de los abogados, del pago de los honorarios de los abogados, ¿no? Porque antes lo ejercía el grupo de la defensa pública, como vos lo dijiste bien, pero realmente era desnaturalizar el propósito de la defensa, porque la defensa no era para eso, sino en la representación del Ministerio Público. Era otra la función, se hizo durante los últimos años por una cuestión de garantizar derechos, ¿sí? Pero hoy está a cargo de la lista del Colegio de Abogados de Córdoba, tiene una lista bastante robusta de abogados especialistas en niñez y en familia, y que hacen muy, pero muy bien su trabajo. O sea, que lo que he visto yo realmente es espectacular, inclusive se comunican constantemente con los niños, van a las instituciones cuando están alojados en una institución o residencia. La verdad que con un compromiso, con unos honorarios que voy a saber cuándo se pagan. O sea, a esto voy. El que hace esto lo hace realmente por una vocación
y no por el dinero, porque realmente todos sabemos, es como cuando las obras sociales le pagan a los médicos, que le pagan 5 meses después, ya lo que cobró está desvalorizado. Los abogados del niño va a pasar un poco eso, pero creo que hay gente que tiene un perfil particular y que no le interesa tanto lo económico, sino poder hacer un aporte a la sociedad. Y creo que es importante esto, Ezequiel, porque los que hemos ido a la universidad pública, me parece una buena manera de devolver esa educación pública que hemos tenido en alguna acción social concreta. La verdad que me Totalmente. parece espectacular. Totalmente. Justo nombraste el tema de los honorarios del abogado del niño. Sabemos que el tema del rol del abogado del niño y niña y adolescente genera mucho debate y mucha discusión, así que seguramente te podremos estar llamando para hablar sobre este tema que es tan sensible y que todavía no lo tenemos tan claro, ¿no? Eh, ¿Qué opino? Ahí veo a Cintia que me está preguntando qué opino sobre el lenguaje claro en la sentencia de adopción. Me parece Sí, espectacular. Hay una cartilla de lenguaje claro y sencillo dentro del Poder Judicial que se ha hecho muy cuidadosamente en cuanto a cómo comunicarse con las personas que están en condiciones de vulnerabilidad o por edad o por salud hace mental. poco la Corte Suprema de Buenos Aires también sacó unas prácticas aconsejables sobre el tema. Exactamente, me parece que es interesante que al niño además hablarle en un idioma que pueda entender lo que le están diciendo. Por eso yo como representante complementaria siempre pido que cuando se va a declarar la adoptabilidad, le pido al juez que en un párrafo de lenguaje claro y sencillo explique al niño cuáles han sido las razones que lo ha llevado al juez a pedir o a declarar la adoptabilidad y esta situación tan particular, ¿sí? Para que el día de mañana que tenga acceso a esa sentencia o a poder leerla, pueda entender qué pasó con su situación previa a la adopción. Me parece que cuanto más información el niño tenga, a veces se tiene un poco de miedo con respecto a eso, pero hay que tenerle miedo a la mentira y a lo oscuro, no a la verdad. Y yo creo que cuanto más pequeño sea el niño, hay que buscar técnicas para explicarle cuál ha sido la situación sin tener miedo a eso. Porque los niños son niños, no tontos. En realidad creo que, fíjense, de hecho, con las cuestiones de la sexualidad, como los niños o los chicos más pequeños la toman con una situación de mayor naturalidad que las personas grandes. Entonces, Totalmente. ¿por qué? Porque bueno, porque son más resueltos, porque a veces somos los adultos los enroscados. Por eso esta mirada adultocéntrica ha sido tan dañina para el niño, corriendo a lo del verdadero escena del protagonismo en estos procesos donde nada más ni nada menos se resuelve sobre su futuro, ¿no? Doctora, la verdad que un lujo haber podido tenerte acá presente. Te Bueno, cuento gracias. que 44 participantes, el Facebook Live a full, así que la verdad que estamos muy, pero muy contentos. Abusando de tu generosidad, te queremos hacer la última pregunta, prometido, y es respecto a que nos digas cuáles son los aspectos pendientes, a tu entender, para mejorar en lo que respecta a la adopción, y si nos querés dejar unas reflexiones finales a modo de cierre. Eh, yo creo que, vuelvo a repetir lo que he dicho durante toda esta charla que hemos tenido, mi preocupación es el momento del dictamen de adoptabilidad. A veces, ¿y cuándo sí, cuándo no ese? Porque, por ejemplo, hemos tenido casos donde han pedido adoptabilidad de una chica de 17 años. Es ridículo. Es ridículo pedir a una chica que le queda un minuto para ser mayor de edad prácticamente, pedir una adoptabilidad. Entonces también el órgano administrativo tiene que entender cuándo sí y cuándo no. ¿Sí? Por ejemplo, un niño que esté en una situación de residencia, alojado en una residencia, además declarar la adoptabilidad. O sea, no solo está apartado de su familia porque no puede vivir, porque va en contra de su interés superior, sino que además le sacamos todos los vínculos posibles con una adoptabilidad, ¿me entiendes? O sea, Sí, sí. y niños que a veces son chicos, adolescentes, con 12, 13, 15 años, que todos sabemos que hay remotas posibilidades de adopción. No hay, digamos, no es tan sencillo porque hay un estudio importante que dice que la mayoría de las parejas quieren bebés, quieren niños pequeñitos, o sea, son parejas muy especiales las que buscan niños grandes, ¿sí? Muy particulares. Entonces, y no es común, por lo tanto es, bueno,
cuando le resolvemos la situación jurídica a un niño y la adopción o la adoptabilidad es siempre la mejor respuesta, no necesariamente. Entonces, son planteos que a mí me parece que hay que hacer un trabajo artesanal caso a caso, Ezequiel. Cada caso es distinto, cada niño es distinto. Entonces, está bien, la norma es una regla general, ¿cierto? Que hay que irla aplicando caso a caso. Y cuando hay que declarar la inconstitucionalidad por inaplicabilidad, pues bueno, los jueces también tienen que poner las cartas sobre la mesa y tomar esa decisión, porque es una opción cuando, no están, cuando una decisión o una norma va en contra de un interés puntual del niño en el caso concreto. Entonces, yo creo que es un camino artesanal, el código es nuevo, del 2015, pensamos que es muy poco tiempo, vamos a encontrar muchas opciones. De hecho, fíjate, con la pluriparentalidad se declaró la inconstitucionalidad del artículo de la biparentalidad, y así sucesivamente, pero yo creo que esto es un camino y tiene que ver mucho con la información y con hacer conocer los derechos, no solo a los niños, sino a las personas, de que empiecen a entender que la adopción es un camino hermoso, posible, y no de lo oscuro que siempre fue visto como algo, de eso no se habla. Hay que hablar, y mucho, de la adopción, creo yo. Totalmente, doctora. La verdad que ha sido un lujo. Nos quedamos para hacerle un montón de preguntas, pero seguramente te comprometo a que vamos a hacer una parte 2. Filiación adoptiva parte 2. Una filiación adoptiva parte 2. Te digo, ya cerrando, algunos de los comentarios. Acá Perla Gómez dice: excelente, muchas gracias. Nos aportan de acá de Chaco. Cintia Michi nos dice: Moisés, muchas gracias, ojalá sea otra charla de este tipo. Gracias a la doctora Jalil y a Micro Iuris. De parte yo, como director de la revista y también haciendo la extensión de Micro Iuris, te agradecemos un montón, sinceramente, te agradezco. Bueno, muchas gracias, un placer total para mí. Bueno, me alegro mucho y le paso a Fede, así es el cierre. Bueno, Ezequiel, Victoria, gracias a ambos. Como decía Ezequiel, gracias Victoria por responder todas las preguntas, por tu disponibilidad. Y las preguntas del público se fueron respondiendo así en forma práctica mientras se desarrollaba la entrevista, así que bueno, te liberamos. En el Facebook también te comentaron: excelente charla. Bueno, buenísimo. Gracias a todos. Gracias por invitarme. Un placer enorme. Gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, chau, chau.